Hagámoslo real. Nadie te dice esto porque sería cruel, pero tú lo sabes. Te estás desvaneciendo. Y lo más brutal es que lo haces en silencio. No porque tu cuerpo ya no responda. No porque la vida haya sido injusta. Te estás desvaneciendo porque en algún punto entre tus 30 años y hoy comenzaste a obedecer una mentira que se viste de madurez, pero que huele a resignación. La idea de que tu tiempo ya pasó, que lo mejor ya fue, que lo que queda es adaptación, costumbre, estabilidad. Pero esa estabilidad no es paz, es una jaula invisible, un letargo disfrazado de sensatez, un tipo de muerte que no pone fin al cuerpo, sino a la posibilidad. Hay una decadencia que no se ve en el rostro ni en las arrugas, que no se mide por años ni se puede atribuir al tiempo. Es más sigilosa, más íntima, una especie de evaporación interna, y lo más oscuro de todo es que ocurre sin escándalo, sin anuncios, sin testigos, porque cuando la mente deja de empujar, todo lo demás se rinde con ella. Y aunque nadie lo diga en voz alta, porque sería cruel, tú ya lo sabes, lo llevas sintiendo desde hace tiempo, cada vez que miras hacia atrás con nostalgia, cada vez que repites, medio en broma y medio en resignación, que antes tenías más energía, más hambre, más vida, pero lo que realmente estás diciendo sin palabras es esto: ya no soy suficiente. Y eso no es solo un pensamiento erróneo, es un crimen mental, porque si lo dices lo suficiente, si lo piensas lo bastante, si lo normalizas como si fuera una conclusión lógica, tu mente lo transforma en ley, lo instala como un programa que se ejecuta en automático, sin que lo notes, y a partir de ahí, todo empieza a ceder. Tu creatividad se reduce, tu motivación se aplasta, tu fuego se apaga. No por fatiga, no por vejez, sino por obediencia mental, porque eso hace la mente, obedece, no negocia, no debate contigo, no te protege de ti mismo. Si tú piensas ya no puedo, ella responde, entendido. Si repites es demasiado tarde, ella no argumenta, solo ejecuta, y ese es el verdadero peligro, que cada palabra que eliges en silencio, aunque parezca inofensiva, es una orden, un diseño de tu realidad futura, y si tu narrativa es decadente, tu vida lo será también. No importa cuántas metas te pongas, cuántos planes anotes en una libreta bonita. Si la voz interior está programada para renunciar, nada florecerá. Y entonces, cuando el cuerpo comience a responder a esa programación, cuando te sientas lento, cansado, desmotivado, te convencerás de que es la edad. Pero no es la edad. Es la instrucción que le diste a tu subconsciente durante años sin darte cuenta. Porque el tiempo no destruye oportunidades. Lo haces tú, cada vez que te repites que soñar es para los jóvenes, cada vez que disfrazas la renuncia de realismo, la cobardía de prudencia, el abandono de madurez. La mayoría de las personas mayores de 40 ya firmaron su sentencia, no con tinta, con pensamientos. Pensamientos automáticos, silenciosos, cómodos, que nadie escucha, pero que dictan cada una de sus decisiones. Eso ya no es para mí. En mi época era diferente. Ya no tengo cabeza para eso. Con lo que tengo, me conformo. Y lo peor es que se dicen con una sonrisa, como si fueran sabiduría, pero no lo son. Son jaulas de oro. Son algoritmos que impiden cualquier reinvención. Y si no los desinstalas, vivirás el mismo año 40 veces, lo llamarás experiencia, y te morirás sin haberte sentido realmente vivo en décadas. Pero existe un punto de ruptura, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la narrativa. Hay hombres y mujeres que, después de los 45, los 50 o incluso los 60, comienzan un capítulo tan poderoso que todo lo anterior parece un entrenamiento. Personas que rompen moldes, que se sacuden las etiquetas, que deciden reprogramar su mente como quien limpia un templo de los ídolos falsos. ¿Y sabes qué tienen en común? No es suerte, no son contactos, no es genética, es una sola cosa. Han dejado de obedecer al calendario, han dejado de pensar en términos de ya no puedo
y han comenzado a preguntarse, ¿y si sí puedo? No porque tengan certezas, sino porque ya no aceptan vivir muertos en vida. Y es ahí donde empieza la guerra real. Una guerra que no se pelea con los demás, sino con uno mismo. Una batalla que no se gana gritando, sino observando, identificando cada pensamiento tóxico como un virus a erradicar. Y entonces uno empieza a hablarse de otra manera, no con motivación vacía, sino con estrategia, porque sabes que cada palabra que pronuncias en tu mente es una semilla, y si quieres cosechar otra vida, necesitas plantar otra narrativa, reprogramar o repetir, la guerra invisible. La mente no distingue entre verdad y repetición, no necesita pruebas, no requiere evidencia. Basta con que insistas lo suficiente en una idea para que esa idea se vuelva ley. Puedes mirarte al espejo cada día y fingir que todo sigue igual, que no pasa nada, que simplemente estás cansado. Pero si en tu interior has comenzado a repetir que ya no puedes, que estás viejo, que tu tiempo fue otro, entonces tu subconsciente lo registrará como una orden, no como una suposición, no como un pensamiento pasajero, como una orden directa, y esa orden, si se refuerza con palabras, gestos, decisiones y silencios, comienza a diseñar la arquitectura invisible de tu destino. No importa si aún tienes fuerza física, inteligencia, habilidades. Si en lo más profundo ya te diste por vencido, lo único que harás será administrar el deterioro. No vivir, sobrevivir sin causa, respirar sin sentido. Y eso, aunque nadie lo diga, es la realidad de millones. Personas que caminan, que trabajan, que cumplen con sus rutinas, pero que por dentro ya han firmado el acta de su propia rendición. No lo hacen llorando, no lo hacen gritando, lo hacen con frases suaves, con justificaciones elegantes, con ese tono tibio de quien ya no quiere incomodar. Así está bien. No me puedo quejar. A mi edad ya no se puede esperar tanto. Palabras tranquilas, gestos resignados, conversaciones planas que ocultan el verdadero crimen, han dejado de luchar por sí mismos. Y cuando un ser humano deja de luchar por sí mismo, no queda nadie que lo salve, porque lo que sigue después de esa renuncia no es paz. Es un silencio opaco, un tipo de quietud que no calma, que asfixia. Esa sensación de estar presente, pero no vivo. De ser útil, pero no necesario. De moverse, pero sin dirección. Y todo empieza con un pensamiento no cuestionado, con una creencia aceptada sin resistencia. La idea de que lo mejor ya fue. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a vivir como si fueras un personaje de fondo en tu propia historia. Ya no tomas decisiones que incomoden, ya no haces preguntas que despierten, ya no intentas lo que alguna vez soñaste, porque ahora, supuestamente, tienes cosas más importantes que hacer. Pero lo único más importante que tus sueños es no morirte habiendo traicionado lo que alguna vez supiste que eras capaz de ser. Y aquí no se trata de perseguir fantasías de juventud. Se trata de algo más brutal, más esencial. Se trata de recuperar tu centro de gravedad, de recordar que aún puedes ser peligroso para tu propia mediocridad. Porque si ya no representas una amenaza para tu pereza, tu miedo, tu egoísmo y tu conformismo, entonces ellos ganaron. No necesitas gritar, no necesitas demostrarle nada a nadie, pero necesitas, en lo más profundo, rebelarte, despertar. Porque sin esa rebelión interna, lo único que estás haciendo es reciclar los mismos hábitos, las mismas excusas, las mismas rutinas disfrazadas de estabilidad. Y ahí entra la reprogramación, no como una moda ni como un mantra vacío, sino como una disciplina estratégica, porque tu mente, esa máquina perfecta de hábitos, no se cambia con deseos, se cambia con entrenamiento. Si llevas 20 o 30 años repitiéndote que ciertas cosas ya no son para ti, no esperes que una frase bonita arregle el daño. Vas a necesitar otra narrativa, sí, pero también otra acción, otro entorno, otra forma de hablar, de caminar, de enfrentar los días. Vas a necesitar observar cada palabra que sale de tu boca como si fuera una llave o una cadena.
porque lo es. Cada vez que dices, ya no tengo energía para eso, tu cuerpo lo escucha y obedece. Cada vez que dices, ya no es tiempo para mí, tu voluntad retrocede un paso. Y eso se acumula, día tras día, hasta que un día despiertas en un cuerpo que ya no responde y en una vida que ya no te pertenece. Pero si lo entiendes ahora, si te das cuenta de que tu realidad es el eco de lo que piensas constantemente, entonces puedes empezar a cambiar. No con optimismo barato, no con frases de calendario, con estrategia, con decisión, con entrenamiento diario de pensamiento. Empezando por una pregunta que nadie se atreve a hacerte. ¿Y si todo lo que crees sobre ti mismo fuera una construcción prestada? ¿Y si tus ideas sobre la edad, el éxito, el valor, fueran solo narrativas instaladas por un entorno que ya se rindió? ¿Qué pasaría si decidieras desmontar cada creencia como quien desarma una bomba, con cuidado, con firmeza, con intención? Porque eso es lo que hace alguien que se reinventa. Desmonta el sistema operativo que heredó y escribe el suyo propio. No lo hace para gustar, no lo hace para impresionar, lo hace para no morirse sin haber sido realmente él mismo. Y ese proceso, aunque es interno, transforma todo lo demás. Tus decisiones cambian, tu postura cambia, tu energía cambia. No porque seas más joven, sino porque has recuperado la sensación de que aún estás en construcción, de que aún puedes sorprenderte, de que aún hay fuego, y ese fuego, cuando es verdadero, no se apaga, arde en silencio, pero ilumina todo. El entorno como programador silencioso. Hay una verdad brutal que nadie te explica cuando hablas de transformación. No basta con cambiar lo que piensas. Si no cambias lo que te rodea, tu mente volverá al mismo punto, porque no solo se reprograma por reflexión, se reprograma por exposición, por repetición, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que toleras. Tú puedes pasar horas escribiendo afirmaciones poderosas, puedes repetir frases como soy capaz, estoy listo, puedo lograrlo, pero si sales de esa habitación y regresas a un entorno donde todos hablan de lo que ya no se puede, donde todo gira en torno al pasado, al miedo, al desgaste, entonces esa nueva narrativa será devorada, no por maldad, por entorno, por esa fuerza invisible que moldea el pensamiento sin hacer ruido. Porque el entorno no grita, susurra, y lo hace todos los días, gota a gota, hasta que lo que tú llamas pensamiento propio no es más que un eco de lo que has estado consumiendo. Y ese es el verdadero enemigo de quienes quieren reinventarse después de los 40, no el cuerpo, no la edad, no el sistema. El verdadero obstáculo es el ecosistema mental en el que viven. Familias que ya se rindieron, amistades que solo refuerzan el estancamiento, parejas que ven el crecimiento como una amenaza, círculos donde soñar es sinónimo de inmadurez. ¿Y cómo te das cuenta de que tu entorno está saboteando tu reinvención? Muy fácil. Empieza a cambiar tu lenguaje, empieza a actuar con determinación, empieza a moverte hacia adelante y observa quién se incomoda, quién se burla, quién minimiza, quién se aleja. Esas reacciones no son personales, son señales, son indicadores de que tu evolución comienza a romper el molde del sistema donde te habías encajado. Y en ese punto tienes dos opciones: adaptarte otra vez o desprogramarte por completo. Y para eso necesitas entender una regla que no se enseña en ningún libro de autoayuda. No puedes convertirte en alguien nuevo en el mismo ambiente que alimentó tu versión rota. No puedes construir una mente libre en un entorno lleno de resignación. Y sí, eso implica tomar decisiones duras. Eso implica establecer límites, implica cerrar puertas, implica alejarte incluso de personas a las que amas pero que, inconscientemente, están clavando clavos en el ataúd de tu potencial. Porque la mente es plástica, maleable, pero también es vulnerable. Y si no blindas tu entorno, no importa cuán disciplinado seas, el veneno entra. Y cuando digo veneno, no hablo solo de críticas, hablo del lenguaje, hablo de esa frase inocente que alguien suelta con una sonrisa amarga. ¿A esta edad ya para qué? Hablo de esas reuniones donde el tema principal
es lo que ya no se puede. Hablo de conversaciones en las que tu deseo de cambio es visto como una crisis en lugar de una evolución. Cada una de esas situaciones es un microtrauma para tu narrativa emergente. Y si no las detectas, tu reprogramación se desmorona sin que lo notes. Y no, esto no es egoísmo, no es desprecio, no es soberbia, es protección estratégica, es inteligencia emocional en su estado más puro, es comprender que si tu ambiente mental no cambia, tu identidad tampoco lo hará. Y lo más grave es que te vas a convencer de que el problema eres tú, que no tienes suficiente fuerza de voluntad, que no estás hecho para crecer, cuando en realidad lo único que está fallando es el sistema de refuerzo que sostiene tu programación interna. Por eso, cuando hablas de transformación real, tienes que asumir una verdad incómoda. Vas a tener que ser selectivo. Vas a tener que aprender a decir no, no a ciertos espacios, no a ciertas personas, no a ciertos temas, no por superioridad moral, sino por higiene mental, porque no estás en una etapa de tu vida donde puedas permitirte fugas de energía. Ya no puedes darte el lujo de conversaciones vacías, de dinámicas que no suman, de entornos que apagan. Estás en una etapa donde cada palabra cuenta, donde cada gesto es una inversión o una pérdida, donde cada decisión define si sigues en pausa o si avanzas como nunca antes. Y eso también duele, porque implica duelo. Duelo por las versiones tuyas que vas a dejar atrás. Duelo por vínculos que no sobrevivirán a tu expansión. Duelo por las máscaras que ya no encajan con tu nueva narrativa. Pero es un duelo necesario, porque del otro lado no hay caos. Hay claridad, hay fuerza, hay fuego, y ese fuego solo se enciende cuando dejas de justificar lo que te debilita, cuando dejas de romantizar lo que te estanca, cuando dejas de pedir permiso para avanzar. Porque el entorno no va a cambiar por ti. O lo eliges con intención o te arrastra con inercia. Y si no haces nada, si no tomas decisiones ahora, volverás a ser moldeado por default, por comodidad, por costumbre. Y terminarás viviendo una vida que no elegiste, rodeado de gente que no te conoce, repitiendo ideas que no cuestionas. Y entonces te convencerás de que ese es tu destino. Pero no lo es. Es solo el resultado de haber olvidado que el entorno también es una decisión, y tú ahora estás en el momento exacto para tomarla. El lenguaje como arquitectura del destino. Hay otra trampa, más silenciosa aún que el entorno, que opera todos los días desde dentro, y es el lenguaje, no solo el que escuchas, el que usas, el que repites sin darte cuenta, las palabras que eliges para describirte, para narrar tu historia, para explicar tus decisiones. Cada una de ellas tiene un peso, una dirección, una intención, aunque no lo notes. Decir estoy estancado no es lo mismo que decir me estoy preparando. Decir no puedo no es lo mismo que decir estoy aprendiendo a hacerlo. Parmos, y aquí es donde muchos fallan. Intentan cambiar sin cambiar su forma de hablar. Quieren una nueva vida con el viejo diccionario. Y eso no funciona, porque cada vez que dices esto es difícil, tu cuerpo se contrae. Cada vez que repites no tengo suerte, tu cerebro deja de buscar soluciones. Cada palabra que usas es una instrucción a tu sistema. Es un plano de tu futuro inmediato. Y si ese plano está construido con frases derrotistas, resignadas, pasivas, lo que vas a edificar es un laberinto, no una Por eso, el primer paso real para reconfigurar tu identidad no es gritar afirmaciones al espejo, es comenzar a hablar con precisión, a narrarte con intención, a dejar de usar la edad como excusa, la rutina como coartada y el pasado como dictador, porque si sigues describiendo tu vida con las mismas frases de siempre, ¿qué te hace pensar que algo cambiará? No cambiarás hasta que tu vocabulario evolucione. No darás un salto hasta que tus palabras dejen de justificarse por el contexto y empiecen a obedecer. Y eso se nota. Se nota cuando una persona empieza a elegir lo que dice con la misma disciplina con la que elige lo que come. Se nota en su postura, en su presencia, en su silencio, porque incluso cuando calla, su energía ya ha cambiado. Y no por milagro, sino por coherencia.
por haber eliminado las frases que la ataban a la versión anterior de sí misma, por haber renunciado a hablar como quien pide permiso y empezar a hablar como quien ha decidido, sin gritar, sin imponer, pero con una certeza que se sigue. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando estas palabras con la mente abierta y la respiración contenida, hay algo en ti que ya no encaja en tu historia pasada, algo que quiere avanzar, algo que no quiere volver a cerrar los ojos como si no hubiese escuchado nada, no porque sea cómodo, no porque sea fácil, sino porque ya entendiste que estás en esa fase de la vida donde no puedes seguir postergando el cambio profundo, donde cada idea que te impacta no debe terminar en un suspiro, sino en una «aque». Y tal vez por eso estás aquí, no por casualidad, no por entretenimiento. Estás aquí porque tu mente está buscando estímulos que la desafíen, que la despierten, que la raspen si es necesario. Estás aquí porque hay una parte de ti que aún tiene hambre. Y esa parte no necesita validación, necesita dirección. Así que si algo en este mensaje ha resonado contigo, si algo de lo que acabas de escuchar te ha hecho ver tu lenguaje cotidiano con otros ojos, no lo ignores. Haz algo con eso. Conserva este canal cerca y ahora vuelve a observar tu lenguaje. Presta atención a cómo te hablas cuando fallas, cuando dudas, cuando te comparas, porque ahí es donde ocurre la verdadera batalla, no en lo que los demás dicen sobre ti, en lo que tú te estás diciendo justo antes de rendirte, y ahí, justo en ese momento, es donde puedes detener el ciclo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas empezar a hablarte como quien está construyendo, como quien está saliendo del lodo, como quien ya no quiere vivir con el bol, porque lo que tú dices en voz baja, tu destino lo grita. Y si no cuidas tu lenguaje, tus decisiones se volverán obedientes a frases que ni siquiera elegiste con conciencia. Y eso, cuando lo entiendes, te cambia para siempre. El vacío, la decisión y el renacimiento. Hay un momento en el proceso de reinvención que nadie te advierte, y sin embargo, todos lo atraviesan. Es ese instante donde ya no eres quien fuiste, pero todavía no sabes quién vas a ser. No tienes referencias, no tienes nombres, no tienes fórmulas. Solo un vacío. Y no es un vacío cómodo. No es el silencio que calma. Es un abismo interior, un punto ciego, una frontera donde se te caen todas las máscaras, pero aún no tienes rostro nuevo. Y es ahí, en esa tierra de nadie, donde muchos se devuelven. Nope, porque cuando ya no puedes definirte con las frases de antes, ni justificarte con las excusas antiguas, ni explicar tus decisiones con lo que te dijeron que debías ser, te sientes desnudo, expuesto, inestable, y eso asusta, porque toda la vida te entrenaron para pertenecer, para encajar, para tener respuestas, y de pronto estás solo frente a ti, sin roles, sin permisos, sin guiones. Solo tú, tu conciencia y una decisión. Me reconstruyo, Ata, o me disfrazo de nuevo. Y aquí es donde se forjan los renacimientos reales, no en las victorias visibles, no en los logros compartibles, sino en esa noche oscura del alma donde decides que ya no vas a sobrevivir con lo opuesto, que no vas a seguir posponiéndote, que estás dispuesto a empezar de nuevo, aunque tengas que aprenderlo todo otra vez, aunque tengas que soltar lo que te daba identidad, aunque tengas que construir desde cero, desde la incomodidad, desde el silencio. Y esa decisión no es estética, es espiritual, pero eso requiere algo más que valor, requiere presencia, requiere estar ahí, contigo mismo, sin distracciones, viendo tus pensamientos, tus miedos, tus sombras, y quedarte, no huir, no anestesiarte, no buscar respuestas externas, solo quedarte, porque en ese quedarse, en ese sostener el vacío, ocurre algo que la mente racional no puede explicar. Una nueva voz comienza a formarse, una que no habías escuchado antes, una que no viene del pasado, ni del entorno, ni de las heridas, viene del alma, de tu nu, y cuando esa voz despierta no hay vuelta atrás, no vuelves a vivir en automático, no vuelves a ser el mismo, porque ya no puedes, porque ya no quieres,
Porque ya entendiste que vivir dormido es más agotador que enfrentar tus propios abismos. Porque ya no necesitas validación externa cuando tienes dirección interna. Porque la coherencia se vuelve más importante que la comodidad. Y eso, aunque no se vea, aunque nadie lo celebre, aunque no tenga un nombre viral, es poder, el verdadero, el que no se compra. Y si estás escuchando esto con el corazón latiendo un poco más fuerte, si sientes que algo en ti ha despertado aunque aún no puedas nombrarlo, eso ya es prueba suficiente. No necesitas más evidencia, solo necesitas seguir, con pasos pequeños, con decisiones conscientes, con lealtad hacia esa versión tuya que todavía no existe, pero que ya te está esperando. Y si alguna vez te preguntas cómo mantener ese fuego encendido, recuerda esto. Rodéate de ideas que te incomoden, de palabras que te confronten, de ahora sí, vuelve a ti. No te pierdas en más discursos. No esperes otra señal. No acumules más teoría. Es momento de actuar, de decidir, de escribir tu próximo capítulo con las palabras que tú elijas. Porque nadie vendrá a hacerlo por ti. Nadie te va a otorgar el permiso que tú mismo debes darte. Nadie va a construir el puente si tú no das el paso. Así que hazlo, a tu ritmo, a tu manera, pero hazlo. Y recuerda, no tienes que gritar tu renacimiento. Deja que se note en tu presencia, que se vea en tu mirada, que se sienta en tu forma de habitar los días, porque el cambio real no hace ruido, hace historia.